semana. Y porque 2 o 3 diapos de cada capítulo, como para hacer un resumen de las cosas que vimos en cada uno de los capítulos. Aquí están todos los capítulos, así que si no los vemos hoy día, seguimos mañana. Entonces lo primero que hablamos fue de esto de... No. No, creo que ya. No, porque, a ver, no por egoísmo ni nada, porque resulta que no tiene ningún sentido lógico. Si tú crees que aquí están las cosas más importantes, no. Aquí están las diapos, por ejemplo, de musculatura, de muscular, están las 3 primeras diapos, que es donde están los esquemas de los músculos. Hay muchos esquemas. No hay información. No hay ninguna cosa que diga, no, son esquemas para que yo me acuerde y es como los indicadores de cada capítulo. Por ejemplo, aquí puse esta solo para recordarme y para que ustedes se recuerden que técnica histológica, cuando conversamos de técnicas, también entra, ¿verdad? Definiciones, lo que hemos ido conversando, definiciones de cosas argentafines, de microscopía electrónica de transmisión, de electrón denso, de microscopía electrónica de barrido. Todo eso es parte de la materia, de las cosas que ustedes tienen que saber. De esto, de la fijación, deshidratación, filtración, todo eso es parte de los tópicos que nosotros deberíamos conocer. Si bien es cierto, esto no es muy relevante, por lo tanto, bueno, será una pregunta, 2 preguntas, pero tienen que saberlo, tienen que conocer ustedes, tienen que conocer este tipo de cosas, porque están en un curso de ecología, no es menor que, ¿ya? Luego, aquí puse, por ejemplo, puse esto para los epitelios. Esta es la única área que puse de epitelio, pero... Ah, no, puse otra... ¿Y por qué esa quedó ahí? Ah, ya. Ya, sí, esta está aquí por eso. Bien. Comenzamos con nuestro tejido básico. Y el primero que habíamos revisado era epitelio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es atender dudas, consultaciones sobre epitelio. ¿Duda, consultación de epitelio? ¿Duda, consultación? ¿No? ¿Duda, consultación de epitelio? Sí, algo que estoy confundida con las tinciones. Entonces, cuando usted dice tinción argéntica, ¿estamos hablando de hematoxilina ósea? No. Perdón, por usar más. Nosotros tenemos la plata. La plata se arriba a G. Argenta. Argenta es plata. Argéntica es tinción de plata. Argéntica es tinción de plata. Argentafín es afinidad por plata. Entonces, cuando tú hablas de, por ejemplo, las fibras reticulares son argentafines, se tiñen con sales de plata. Las neuronas tienen neurofilamentos y los neurofilamentos son argentafines. ¿Verdad? Pero eso, nitrato de plata y sales de plata es lo mismo. Sí, el nitrato de plata es una sal de plata. Una sal de plata. Entonces, sales de plata, estamos hablando de nitrato de plata. Hay otra sal de plata que no me acuerdo en este momento que se utiliza, pero la más utilizada es el nitrato de plata. Y dependiendo cómo tú realices la reducción de esa plata para que luego se oxide, vas a tener una afinidad distinta por glicoproteínas. Vas a poder reconocer glicoproteínas más glicosiladas o menos glicosiladas. Y es así como el señor Cajal, Ramón y Cajal, era capaz de diferenciar los astrocitos fibrosos de los protoplasmáticos, de las neuronas, etc., solo con tinciones de plata. Hay una plata de Cajal, hay una de Gomori y hay una de Golgi. Son todos procedimientos distintos en donde el tratamiento de la sal de plata era distinto y con eso consigues distintas tinciones. De hecho, las tinciones de plata se usan en bioquímica para teñir geles de proteína. Cuando tú quieres saber cuántas proteínas tiene una muestra, tú la mueles, haces un extracto de eso, lo corres en un gel de acrilamida con una corriente eléctrica, se separan las proteínas y después las tiñes con plata. Y se van a teñir. Y las que no son glicosiladas igual dan un poquito de fondo, se ven de un tono amarillo. Las que son parcialmente glicosiladas se ven cafecitas y las glicosiladas se ven negritas. ¿Más técnica? Sí, yo tengo una consulta acerca de... Hola. También tengo una consulta acerca de una tinción, que justamente la azul de toluidina, al final, como nosotros sabemos, por ejemplo, las sales de plata tiñen lo que está altamente glicosilado, la hematoxilina,
los basófilos, la eosina, los acidófilos, el azul de toluidina, ¿qué es lo que tiñe exactamente? Eso es una tinción básica, tiñe el núcleo y Núcleos. eso sí. Es para el azul de toluidina en sí se utiliza mucho para microscopía electrónica, para teñir los cortes semifinos en microscopía electrónica. Es una tinción, tiñe el núcleo. No es de contraste, tiñe el núcleo, ¿no? ¿Algo más de tinciones? No, ya. Epitelio. Yo sé que esto, a ver, igual tiene relación con el epitelio, pero más que nada con el tejido conectivo, pero la tinción de gallego, porque yo me confundo. El colágeno se puede teñir con hematoxilina eosina, con tricrómica de Mason, Mason, no sé cómo se diga, y con gallego en el cartílago fibroso. El cartílago fibroso se tiñe como así como azul turquesa, pero ¿qué es lo que está tiñendo La tinción de gallego es una tinción que usa distintas mezclas de sales y se usa para ver tejido conectivo. Tiñe los colágenos de un color rojito y rosado. Ay, no, tú. ¿Sí? Bueno, para mí son rojitos rosados. Yo no me venga con problemas, pero siempre peleo con esa cosa de los colores. Cuando explico los colorantes, siempre peleo con los colores. Yo le digo azul, me dicen, no, profe, que es verde pistacho. Azul. Para mí es azul. Aquí es rojito rosado. Rojito rosado. Ya. Pero ¿Por qué eso, no será? esa tinción, las tinciones tricrómicas, mira, la idea de una tinción, gracias por preguntarlo. Nosotros tenemos, vamos a dibujar aquí, nosotros tenemos una célula, ¿ya? Y la célula tiene un núcleo y un citoplasma. Y por debajo hay tejido conectivo y puede haber, y aquí voy a dibujarlo así, tejido muscular, ¿ya? Entonces, lo que hacen estas tinciones bicrómicas es teñirme los núcleos azules y los citoplasmas rosaditos. Pero todos los citoplasmas rosaditos, entonces no me permiten una buena diferenciación entre el músculo, el tejido conectivo y el citoplasma del epitelio. Entonces, ¿qué hacen las tricrómicas? Me tiñen el colágeno distinto. Entonces, la de Mason me tiñe el colágeno azul. La de Gallego me tiñe el colágeno medio rojo, anaranjado, una cosa distinta. ¿Ya? Entonces, como tiñen el colágeno distinto, tú vas a tener el epitelio rosadito, el músculo rosadito y el colágeno en azul, en verde, o en rosado, en naranjo, etc. Fucsia, por lo que quieras. Esa es la idea de las tricrómicas. Entonces te permite diferenciar mejor los elementos epiteliales del conjuntivo y de los elementos musculares. Esa es la idea de una tinción tricrómica. Profe, y una tinción que tiñe ácido, ¿cuál sería? Ácido filo. Ácido filo. Que tiene como Lo que sustancia son ácida. los acidófilos. Está equivocando en su pregunta. Su pregunta la está formulando mal y los amigos le están dando una respuesta errada. Una tinción que tiñe ácido, es decir, lo que yo quiero teñir es una cosa ácida que está en mi célula. No es que sea un ácido. No es que sea acidófila, no. No, esos son basófilos. Pues. Esa va a ser, esa tinción que yo quiero para teñir algo ácido en mi célula es una tinción basófila. Porque el ácido va a necesitar un básico para contrarrestarse. ¿Ya? Lo ácido de mi célula es basófilo. Siempre piensa en el inverso. Lo que está en tu tejido, si tu tejido es positivo, para teñirlo por complementación de carga vas a necesitar algo positivo. Entonces, si tu tejido tiene un elemento ácido, lo que necesitas es un elemento básico. Si tu tejido es básico, necesita un elemento pictorial ácido. Por eso los citoplasmas, que son básicos, son acidófilos, porque se tiñen con colorantes ácidos. ¿Ya? Ojo con eso, y cuando lo contesten en desarrollo, hay que tener ojo con eso. Ya. Pero la hematoxilina tiene ácido. Vamos entonces a nuestros epitelios. Los epitelios, habíamos dicho que los epitelios eran cubiertas, eran un epitelio, es una agrupación de células que tiene un conjunto de características en común. La característica en común de un epitelio es las células tienen escaso o nulo espacio intercelular, es decir, son muy amigas, están una pegadita al lado de la otra. Son avasculares, están polarizadas y ¿cuál es la otra característica común a todos los epitelios? Hemos dicho que los epitelios eran agrupaciones celulares
que tenían un conjunto de características en común. Estaban Una una pegadita al lado de la otra, escaso o nulo espacio intercelular. Estaban polarizadas y Avascular. avasculares y bueno, y entonces, Tienen unos riones. Pero eso es parte del Entonces, otro. Sí, ya lo dije. entonces, estas organizaciones que cumplían estas características, lo que vamos a hacer es, como esto, luego clasificarlas y decir, ya, sí, están organizadas, pero pongámosles nombre. Y aquí los epitelios primero, lo primero que hacíamos era clasificarlos. Clasificábamos de acuerdo a si estaban constituidos por una capa o múltiples capas de células. Si era una capa eran simples. Luego, si eran simples podían ser Plano, cúbico, cilíndrico. planos, que eran simples, ya estaban por una capa de células. Podían ser planos, cúbicos o cilíndricos. Si estaban constituidos por más de una capa, podían ser estratificados, sí, estratificados, planos, cúbicos, cilíndricos. En el caso de los estratificados, el nombre se lo da la última capa. Lo importante de esto es conocer eso, pero además conocer las ubicaciones, localizaciones. Por ejemplo, ustedes, como futuros dentistas, tienen que saber de memoria, recitado casi, y así casi como el Padre Nuestro. No, más que el Padre Nuestro. Tienen que saber la localización de los epitelios de la cavidad bucal, no localización, estoy hablando. Los tipos. Tienen que saber la clasificación, los tipos de epitelios. Tienen que saber que en el vestíbulo van a tener epitelio estratificado plano queratinizado en una zona, paraqueratinizado en la otra. Tienen que saber que en el paladar blando van a tener epitelio estratificado plano no queratinizado, en el paladar duro van a tener epitelio estratificado plano queratinizado. Pero una particularidad, el arco del paladar, solo la parte central tiene queratinizado, los bordecitos no son queratinizados. Porque yo hablo en la clase, pero ustedes tienen que complementar sus clases con libros, ¿ya? Si por ahí el mito urbano les dijo que yo solo preguntaba lo que está en los libros, o sea, lo que está en la clase, lo que yo digo, bueno, puede que el mito urbano se haya equivocado, puede que este año me haya puesto más mañoso, más viejo, no sé. Ya fui. ¿Ya? Pero ustedes también tienen que complementar su material, para eso están los libros, hay bibliografía. Tienen que saber los epitelios de la cavidad bucal, saberlos. Y no saber plano, estratificado plano, queratinizado. Pero saber qué significa que es estratificado plano, queratinizado. Saber qué quiere decir que tiene varios estratos, saber que el estrato superficial está queratinizado, saber describir, tener el concepto claro, qué es que el estrato superficial esté queratinizado, o qué significa que el estrato superficial está paraqueratinizado, cómo lo reconozco yo desde el punto de vista de la histología, cuál es la diferencia entre un epitelio estratificado plano de la mejilla, ¿ya? De la encía y del paladar duro. Si yo solo veo la capa superficial, ¿cuál es la diferencia? El de la mejilla, las capas superficiales son planas y tienen núcleos, son células vivas que se están descamando. La de la encía, la capa superficial, es plana también. Mire qué casualidad, también es plana. Pero los núcleos de esas células son núcleos pignóticos, esas células se están muriendo. Y las del paladar duro, que está queratinizado, esas células son planas, pero son sacos celulares, no tienen núcleo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. No solo saber el tipo de epitelio, sino que esta característica histológica que diferencia a ese epitelio del otro epitelio, ¿no? Además de saber esto, tenemos que saber la localización, eso es la histología. La histología es localización y forma, característica, color, cosa que me permite a mí diferenciar a alguien de otra persona, a una persona de otra persona. Ya, en este caso, a un epitelio de otro epitelio. Los epitelios estratificados planos presentan tres posibilidades. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que saber las diferencias que hay entre esas tres posibilidades y la localización de esos tres epitelios, si es que están en la cavidad bucal, la localización precisa. ¿Por qué? Porque ustedes son futuros dentistas y van a trabajar en eso. Tienen que saber. Tendrían que haberse preocupado de averiguar, el labio, alguna vez lo mencionó el profe en la clase, el labio.
El labio es una estructura que tiene un borde externo, un borde interno y un borde libre. Y esas tres zonas tienen epitelio distinto, tienen glándulas distintas. El borde interno del labio tiene glándulas salivales menores, pero tiene glándulas salivales. ¿Tiene folículos pilosos? No, porque no somos el hombre lobo. El hombre lobo puede que tenga. Nosotros no tenemos folículos pilosos en el borde interno del labio. Borde externo del labio, sí tenemos folículos pilosos. El borde libre del labio, creo que alguna vez lo mencionamos, y si no lo mencionamos tendrían que haberlo buscado. Borde libre del labio, se llama vermillón también el borde libre del labio. Tiene repliegues, en esa zona el epitelio es queratinizado, según algunos libros, en otros no es queratinizado. Otros dicen Si acaso es queratinizado, es muy delgadito, ¿ya? Y es por eso que uno tiende a juntar los labios y humedecerlos para refrescarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se secan mucho más que la piel que está queratinizada. Es más delgadito, tiene repliegues más profundos y está más vascularizado, y es por eso que cuando se cierran las anastomosis, se abren las anastomosis de los labios, el labio inmediatamente se pone blanco. Y normalmente esa zona es muy rosadita. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de repliegues y vasos sanguíneos. ¿Por qué tiene tanto repliegue ya que dijo que sí? Pero el certamen en 2 días no me vaya a salir con que no he estudiado porque estoy preparando el partido. Puede ser por el lado de alguna vez habló de la acción mecánica que puede. Exacto. El labio está todo el día agredido mecánicamente. Ustedes están comiendo. Yo les decía mucho a los del año pasado, este año no he visto un membrillo. Pero si ustedes se enfrentan a la deliciosa tarea de comerse un membrillo, ese membrillo con los labios. Se te Tienen que secan. morder, ese membrillo va a atacar sus encías también. ¿Ya? Entonces, si el labio no tuviese esos elementos, oiga, se murió. ¿Cómo se llaman esos repliegues? Los globos. Deberíamos saber esos nombres. No, si son repliegues apicales no puede ser. Son clavos epiteliales, ¿no? El agua epitelial. ¿Y las papilas conjuntivas? ¿Y el contrapunto? Las papilas conjuntivas. Papilas conjuntivas, ya. Entonces eso tenemos que saber. Clavos epiteliales. ¿La mejilla tiene la misma cantidad de clavo y papila? No, porque depende de la mecánica del trabajo que más. Hay una sola mejilla. Esto es pura maldad. ¿Cómo lo van a saber? Hay una sola mejilla que está un poquito queratinizada y que es más blanca. Ah, Ustedes esa es la línea. anatomía la saben. Es la línea. Hay una línea. ¿Y cómo se llama esa? La línea alba. La de oclusión. La de oclusión. Esa tiene un poquito más grande las papilas. ¿Por qué? Porque justo ahí chocan los dientes. ¿Ya? Eso tienen que saber. Que son dentistas, futuros dentistas. Ya. Luego tenemos las especificaciones del epitelio. Tenemos especificaciones microvellosidades, cilias y esterocilias. Y queratinas. Ya hablamos de la queratina. Entonces tenemos que saber las características histológicas de estos elementos. ¿Qué diferencia una microvellosidad de una estereomicrovellosidad? ¿Ya? Tenemos que saber que la diferencia está a nivel del tamaño y del citoesqueleto. Lo que no tenemos que saber, por ejemplo, son todas las proteínas que están involucradas dentro de la microvellosidad. ¿Ah? Si acaso, con suerte, las que mencionamos en clase, pero no todas las que están en la diapo, porque hay muchas. Hay muchos elementos, pero mencionamos 2 que eran cruciales, que por ejemplo permiten diferenciar apicalmente una microvellosidad de una estereomicrovellosidad. El borde de una microvellosidad es distinto del borde de una estereomicrovellosidad, porque hay una diferencia, no histológica, pero molecular. Hay un elemento molecular que no está presente en una de estas estructuras. Ese tipo de cosas las tenemos que saber, porque esas son las diferencias histológicas. Luego, diferencia histológica entre una... Ustedes, joven de blanco, diferencia histológica entre una microvellosidad y un cilio. El profe. Mira con maldad. Mira con maldad. Bueno, él sí le tiene zona de marrón y marcó la Yo recuerdo lo que hice en clase, por eso es público, pero recuerdo lo que hice en clase. Entonces,
El axonema, exacto. Uno tiene una estructura que son las microsilencios, si hablamos todos, yo no puedo hablar. Entonces, la microvellosidad tenía un citoesqueleto de filamentos de actina. ¿Y qué pasaba con el cilo? El cilo tenía un axonema, son estructuras distintas. Si vamos al axonema, ¿qué diferencia había entre un cilio y un cilio primario? El par central de mi Le faltan dos, ¿qué mismo? Le falta el par central. Porque los otros son hemipares. Sí, pues son 9 hemipares. Ya. Y entonces, ahora ya sabemos la diferencia histológica entre esa estructura. Lo que tenemos que saber es qué epitelios tienen esas estructuras y dónde están localizados esos epitelios. Tenemos que saber que el epitelio del bronquio propiamente tal tiene cilios. No. Hasta el bronquio secundario llegan los cilios. Yo dije árbol respiratorio, pero ustedes tendrían que haber mirado bien si todo el árbol respiratorio tenía, porque luego mencionamos que los alveolos tienen epitelio plano simple. Todo el epitelio. No. Dijimos cornete, dijimos tráquea, bronquio primario y bronquio secundario. Los bronquiolos propiamente tal ya no tienen cilios. Tiene una mezcla entre células cilíndricas con algunos cilios y unas células de clara que se llaman, que las vamos a ver en el respiratorio, creo. Cuando hacemos respiratorio, no sé. Creo que sí entra. Ya, bueno, ahí veremos las células de clara esas. ¿Ya? Entonces, esto, epitelio con estereocilio. Este es mucho más fácil porque se está en el conducto reproductor masculino, así que es. Microvellosidades. ¿En qué epitelios encontramos microvellosidades? ¿Ya? Luego, cilios primarios. ¿En qué epitelios encontramos cilios primarios? ¿Cuál es la idea funcional de un cilio primario? ¿Ya? Todos tienen silo primario. O si no, tampoco. Y aquí tengo un ejemplo. Señorita, hola. ¿Epitelio? Epitelio. Oiga. Hola. Sí. ¿Epitelio? Plano, sí. Ayúdeme. ¿Qué epitelio es este de aquí? Pero hay en otras teles, mi amor. Esa de ahí. El que dice SSE. Esa es la cápsula de bomba. Cápsula de bomba. Cápsula de bomba. Está en inglés. Te voy a ayudar, la E es de epitelio. La E de epitelio. Epitelio plano, sí. Ahora, este epitelio de aquí, ¿qué epitelio es? Cúbico, sí. Eh, Cúbico. ¿Qué conducto corresponde? Eso es de la. Ah, que Este no es riñón. ¿no? Bueno, no es riñón. Ese de Yo les dije Podría que ser folículo. tubo cúbico es riñón, pero yo les dije que este probablemente podría ser o páncreas o glándula salival. No es páncreas, es glándula salival. No está. No, Ya, no está. no es páncreas, es glándula salival. Y si Tubo yo le estoy racinario. diciendo que no es páncreas, yo puedo haberle dicho que era páncreas, sí, es páncreas, pero ahora le estoy diciendo que no es páncreas, que es glándula salival. Sí, es Por lo tanto, glándula. ¿qué otro nombre tiene el conducto ya que no es páncreas y es glándula salival? ¿Qué otro nombre tendría que tener? Es el conducto. Es que hay uno que es conductor, hay uno que es secretorio y otro que es excretor. Este debería ser el excretor. Se segmenta en lóbulos, lobulillos. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si yo estoy viendo el conducto asociado a acinos, que son los que están aquí, estoy viendo un conducto intralobulillar. Ah, esa es la. Y si es intralobulillar y tiene ese tipo de epitelio, cúbico, acilíndrico, cúbico, sí, poquito, Un juego alto. cúbico alto, Son estriados. está transitando, ustedes se fijan aquí un poquito más alto que acá, etcétera. Podría ser el inicio de un conducto estriado. Eso es lo que tenemos que saber para mañana. No, Para mañana. Ah, tenemos 48 horas, no preocupemos. Eso es la información que me entrega una foto, eso es lo que yo tengo que saber de esta foto. Y esos son los conceptos que yo tengo que manejar. ¿Cómo se llaman los conductos que están en una glándula? Que es un epitelio, sigue siendo un epitelio glandular, ¿ya?
qué lindo. Usted es joven de polera sin negros. Usted que está con la Coca-Cola. Está haciendo propaganda de la Coca-Cola. Ah, le hizo un Cristiano Ronaldo, sacó la Coca-Cola. Ya. Epitelio. No, mentira, espérate. Estratificado. Ya. Hoy día estamos malos, estamos con toda la malosidad del mundo. Entonces ya, él se retiro, él está al lado. Uy, no puede ser. ¿Qué epitelio es? Parece que Ya, tenemos que avanzar, yo les voy a ayudar. Este es un epitelio cilíndrico, simple, secretor, porque este epitelio es una cubierta secretora, es el epitelio de revestimiento del estómago, eso es estómago. Ese intestino, no, ni siquiera grueso, es el intestino delgado. Intestino delgado, intestino igual sigue siendo epitelio cilíndrico. Ya. ya. Ah, no es célula estratificada, la célula caliciforme. No, que tenía que... Esa fue la tenía que usted había hecho sobre... Acá no te mandé. No, lo que te dije es que esta hace contacto y también hace contacto con el... Esta hace contacto con la membrana basal y hace contacto con el lumen, por lo tanto no puede ser célula estratificado. Todas las células hacen contacto con el lumen. Para que sea célula estratificado tienen que haber células que no hagan contacto con el lumen. Ahí es célula estratificado. Ah, qué bueno que lo recordaste. Eso, los epitelios pseudo estratificados tienen que saber por qué se llaman pseudo estratificados. Se llaman pseudo estratificados porque aparentemente tienen estratos, ¿ya? Pero lo que pasa es que no todas las células llegan a la parte apical, pero sí todas hacen contacto con la membrana basal. Por eso se llaman pseudo estratificados. Si todas hacen contacto con la membrana, con el lumen, ya no es pseudo estratificado. Un epitelio que tiene los núcleos desordenados nomás, pero es estratificado. O sea, sería simple. Sería simple. Si todas hacen contacto con lumen y membrana basal, aun cuando tengan los núcleos a distintas alturas, sigue siendo un epitelio simple. ¿Ya? No, eso es del uro. Allá vamos. Entonces, hay algunos epitelios pseudoestratificados que son complejos, ¿ya? Y en particular el más complejo es el urotelio, ¿ya? Urotelio polimorfo o de transición. Y ese tiene las células globosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese epitelio aparentemente es como si fuese un epitelio estratificado, pero la verdad es que incluso la célula globosa tiene un tallo caudal que hace contacto con la membrana basal, ¿ya? Y estas globosas tenían unas proteínas especiales, una vesícula con proteínas especiales que las hacía más eosinófilo su borde apical. Uroplaquinas. Uroplaquina, ¿ya? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Bien, vámonos a la glándula. Glándulas. De las glándulas tenemos que saber que se clasifican en endocrinas y exocrinas. Y la diferencia principal, ayúdenme, diferencia principal entre una glándula endocrina y exocrina. Aquí en esta punta. ¿Aquí en la punta? Miren. No. Sí, estamos bien, pero tienes que aclarar la idea. La exocrina tiene un conducto excretor. ¿Ya? Eso es lo principal. La exocrina tiene un conducto excretor y la endocrina carece del conducto excretor. Por lo tanto, la endocrina vierte su contenido hacia la sangre, en cambio la exocrina, como tiene un conducto excretor, lo vierte hacia un lumen, hacia un exterior, hacia un lumen. Esa es la diferencia principal. Endo y exocrina. Y luego tenemos que saber la clasificación y el variopinto de glándulas exocrinas que hay. Se clasifican de acuerdo al método de secreción, que si son merocrina, que si holocrina, que si apocrina. Luego se clasifican de acuerdo a la secreción, que si son mucosas, que si son serosas, que si son mixtas. Ajá, la salival, parótida. La parótida era salivar tubular finales compuestas. No, pero estamos viendo de acuerdo a la secreción. Eso va a ser endocrino. Estamos hablando de glándulas. No me puede quitar los goles.
de ninguno de los dos equipos. Ese- Estamos hablando de clasificar las glándulas de acuerdo a la Secreción. naturaleza de la secreción. Entonces usted, futuro dentista, le pregunté, la parótida. Si es serosa, es mucosa o es mixta. Eso. Ujú. Mixta. 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 Se lo dijeron en anatomía, yo no se los dije en histología porque yo asumí que ustedes aprobaron anatomía. No, es que glándulas viene por favor. Sí, eso es verdad. No es leseo, no es leseo, no es leseo. Me saltaron glándulas. Ya, bueno, vale. Ya, es principalmente serosa. Ceros. La Por fin. submaxilar es seromucosa Seromucosa. y la sublingual, esa es principalmente mucosa. Ya. ¿Y la parótida? La Cerosa. velocidad es Dijo que es principalmente cerosa. cerosa. No, dijo que cerosa. Dijo que Cerosa. principalmente cerosa. ¿Cuál cerosa? Principalmente. Pero Cerosa espera es que maxilar sonemos. es mucosa y la... Submaxilar es seromucosa y la otra es principalmente mucosa. La sublingual. La sublingual es mucosa. Ya. Y entonces, luego, tenemos que saber estas glándulas, glándulas tubulares. ¿Dónde vamos a encontrar glándulas tubulares? La localización de las glándulas tubulares. ¿Ya? Glándulas tubulares, hay tubulares rectas, hay tubulares ramificadas y hay tubulares enrolladas. ¿Ya? Sí. La glándula submucosa Va a salir de la es tubular ramificada, pero no simple, ¿no? Es compuesta. No, ya no es simple. Las glándulas son simples cuando es una sola. Sí. ¿Ya? Si se ramifica ya se complicó. Ya, es complicado. Pero la glándula no lo Sí, son ramificadas. Son ramificadas. tubular ramificada. Tubular ¿Esa ramificada. ramificada compuesta o ramificada? Sí, eso. Es que Compuesta, ¿verdad? Es que hay cosa libros donde compuesta. sale como solamente ramificadas, los que son justamente ramificadas, como la de Cuando- la... Mira, Y hay otros que dicen compuestas. en los libros le llaman compuesta cuando están constituidas por más de una unidad. La ramificación. A eso se refiere. Cuando está ramificada está compuesta por más de una unidad. Glándulas compuestas. ¿Sí? Ya, la localización de esas glándulas. Pero no estoy hablando que me digan, la de Brunner. No, necesito que sepan que efectivamente la glándula de Brunner está en la submucosa del intestino. No de cualquier intestino, del intestino delgado. Del intestino delgado, pero el intestino delgado tiene duodeno y ayuno íleo. Del duodeno. ¿Ya? Eso es histología. ¿Ya? Esencia, flaco. Yo les prometí 15 a 30 nombres distintos y complicaciones distintas por clase. Yo les dije que histología era más o menos 15 nombres, entre 15 y 30 nombres raros que había que vincular con cosas. Claro, glándula tubular ramificada. Está el nombre y hay que vincularla con un montón de cosas y yo trato de cumplir las cosas cuando las prometo. ¿Ya? Luego, las glándulas endocrinas. Tenemos que saber que hay glándulas endocrinas unicelulares. La de... Las del SNED. Sistema. Si revisan un libro muy antiguo, las del SNED las van a encontrar como APUD. APUD. A-P-U-D. APUD. Que es el nombre en inglés de estas glándulas que son glándulas unicelulares que son capaces de incorporar aminoácidos y descarboxilarlos. De ahí viene APUD. ¿Ya? Wow. Y lo que hacen es formar hormonas estas glándulitas y secretan hormonas a la sangre. Yo no me acuerdo si te lo mencioné o no, pero me parece mucho que en el PPT está, que hay de tipo cerrado y de tipo abierto. Sí la mencioné. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una de tipo cerrado y una de tipo abierto? Nosotros tenemos que saberlo. Y luego, las glándulas endocrinas propiamente tales, las normales, estas grandotas. Si son de tipo columnares, si son de tipo nido, si son de tipo folículo. Y los nombres no son fáciles. ¿Sí? Nido en la hipófisis, folículo en la tiroides, Perdón. columnar en la adrenal. suprarrenal. Y aquí está, resumen de epitelio. Se ve Hermoso bonito. epitelio Así se ve bonito. con la glándula, Con pelos. Bueno. conjuntivo. Nos quedan 10 minutos. ¿Ah? Nos quedan 10 minutos, justo. Sí, y no hemos avanzado mucho. Del tejido conjuntivo lo primero que tenemos que saber es que es una asociación entre células y matriz extracelular. En la matriz extracelular hay elementos que son importantes, que son las fibras. Y esos elementos importantes fibrosos pueden ser de 3 tipos. La verdad que son de 2, pero son 3. ¿Esta fibral y no fibral? Reticular, colágena
y elástica. Y tenemos que saber la naturaleza y las diferencias. Y tenemos que saber por qué yo dije en un inicio, no, pero son dos, pero al final se acepta que son tres. Ya tenemos que saber eso, esa paradoja que está ahí. Y entonces tenemos que saber las características de estas fibras, saber qué célula las secreta y saber en qué tejidos están más exacerbadas. Luego tenemos que conocer las células que están en nuestro tejido conjuntivo, cada una de ellas y las características que nos permiten diferenciar a cada una de estas celulitas. Tenemos que acordarnos de nuestras células, por ejemplo, el clásico, nuestro mastocito o célula cebada. Eso es otra cosa. Si las células tienen más de un nombre, con mi Alzheimer a veces me olvido de uno de los nombres y entonces tiendo a usar el otro. Y con el Alzheimer uno se acuerda de las cosas de antes, entonces me acuerdo de los nombres antiguos de las células. No diga eso. Ahora, profe. No llame la mala salud, no llame la mala salud. Y entonces la célula tiene más de un nombre, puede estar en la prueba con más de un nombre. Profe, ¿puede responder preguntas tipo así? De que no sé, si sale un nombre que yo no sé y le digo tipo, hoy, alguna... Otro no. Entonces, esta célula, por ejemplo, esta célula cebada, tenemos que saber la principal característica de ella. ¿Cómo la reconozco yo? La reconozco en el tejido conjuntivo, la reconozco en la sangre, la reconozco en el cartílago. ¿En dónde la reconozco primero? Y luego, ¿cómo la reconozco? La reconozco porque tiene un núcleo así y porque en su citoplasma tiene tal y tal elemento. ¿Ya? Y las características de ese elemento. Si ese elemento es un gránulo, si ese elemento es una gota de lípido, si ese elemento es acidófilo o es basófilo. En este caso es bien fácil, una célula de 25 micras que tiene un núcleo redondo, relativamente heterocromatínico y tiene un citoplasma bastante amplio con gránulos basófilos. Pero los basófilos muy bonitos. Luego, esta célula en particular me acordé de ella porque es complicada, porque tiene que ver con las alergias, tiene que ver con que su membrana tiene receptores para el FC de la inmunoglobulina. Pero no cualquier inmunoglobulina, la inmunoglobulina de tipo E. Entonces, se dan cuenta, tenemos que saber todo lo que esté vinculado a cada una de nuestras cositas. Y así de todas las células, de nuestro fibroblasto dije, pero hay fibroblasto y hay fibrocito. Entonces tenemos que saber la diferencia de un fibroblasto y de un fibrocito. Tenemos que saber cómo reconocer un fibroblasto y un fibrocito. Luego vamos a fibras. Fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Tenemos que saber las diferencias. Respecto de la colágena tenemos que saber las características particulares de su secreción. Y luego juntamos todo esto y formamos los tejidos conjuntivos. Cuando formamos los tejidos conjuntivos tenemos que saber por qué se diferencia un tejido conjuntivo laxo de uno denso. Y luego en los densos tenemos que saber que hay densos regularmente dispuestos y hay densos irregularmente dispuestos y la diferencia histológica entre ellos. ¿Ya? Y la localización, tenemos que saber ejemplos de localización de tejido conjuntivo denso y irregularmente dispuesto. Una localización denso y irregularmente dispuesto. No me sirve eso. Nombre. ¿Piel epidermis? No. Piel de epidermis no me sirve. No es dermis. Dermis. Dermis, ya. Piel de epidermis. Te lo sabías. Localización de un tejido conjuntivo denso y irregularmente dispuesto. Irregular. Ya dije dermis. Esta cosa del Cápsula de los órganos. perineuro. El perineuro. Articular. El perineuro justo, ese complica, ese es pesado, ese no meta. Era el epineuro. El epineuro es mejor. El epineuro es mejor porque el perineuro, ¿te acuerdas que el perineuro, ¿te acuerdas que tenía una membrana interna que estaba compuesta por unas células planas que tenían uniones ocluyentes entre ellas que formaban la barrera? ¿Cómo se llama? La barrera hematoneural. No, No, esa está acá arriba. hematoneural. Esa es del plexo coroideo. La otra era el plexo coronal. Hoy no puedo. Hematoneural. Eso tenemos que saber. Ya. Localización del tejido conectivo denso regularmente dispuesto. Regular. Ya. Luego, tejidos conectivos. ¿Qué más se nos queda? Tejido conectivo, tejido adiposo. Sí, la adiposo. No, la diferencia. Tenemos dos tipos de tejido adiposo: unilocular y multilocular. Localizaciones. Gente de Alaska. Oye, al final, en el cuadrito el profe decía de que los dos Hay que acordarse más que nada en el pecho y en el tema acá de las películas de los multiloculares. Tejidos conectivos especializados. Cartílago. Características de los cartílagos. Tenemos tres tipos de cartílagos. Sí. Hialino,
elástico y fibroso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y luego, resulta que el cartílago hialino ese se nos complicaba porque tenía Articulaciones. una representación del cartílago hialino articular, Sí. que tenía unas cosas Que no, no que no tenía tenía unas cosas, Que no tenía. pero tenía otras cosas, porque tenía los condrocitos distribuidos de una forma especial y tenía el colágeno distribuido de una forma especial, a diferencia del cartílago hialino de la tráquea, en donde los condrocitos estaban desordenados y el colágeno estaba formando una suerte de red. Ya, en el otro formaba arcos. En un caso tenía pericondrio, en el otro caso no tenía pericondrio. ¿Ya? Pero hay otro cartílago hialino, el del disco metafisario. Ese tampoco tenía pericondrio. No, se alimentaba del huesito. O del- Y ese también tenía unos condrocitos distribuidos de una forma bien especial. Luego, los cartílagos. ¿Cómo se reproducen los cartílagos? ¿Cómo crecen los cartílagos? Tenemos que saber. Cuando una Si mamá nosotros le creemos dijo que un que una cartílago mamá con trocitos se eh, mucho con un poco. Está bien, profe. es... sí. Mañana muero. No, el viernes muero. Primero hago el Déjalo examen. uno. Pero el viernes va a tener una práctico así, con para que no nosotros, no se puede arregle el morir. examen así. Además, me dicen que la hierba mala no muere, así que no muero. Y que un año repitiendo el curso de tecnología. Ya, entonces, fibrocartílago. Recuerden el fibrocartílago. Fibroblasto. Usted, después que termine así, calarse el pelo. Cartilla. ¿Qué diferencia tenía este cartílago respecto a los otros dos? Este tenía un polizón, creo. Sí. Sí, tenía un polizón. ¿Ah? No, tenía polizón. Fibroblasto. ¿Cierto? Sí, tenía el polizón ahí metido. Un polizón de uno que no pagó la entrada y se metió a la Sí, el fiesta. po. fibroblasto. Es que es flojito. El fibroblasto, ¿se acuerdan que el fibrocartílago tenía fibroblasto, que era un polizón que andaba? que Porque me los otros flojo. cartílagos, toda la matriz era solo confeccionada por los condrocitos, Sí. pero en ese había un polizón que era el fibroblasto que andaba Que tonteando. estaba ahí. ayudando. Poco, Era el pero primo. había. Creo que Eso estaba es importante. ayudando, profe. Estaba ayudando. Las características de la matriz, si es colágeno, si hay mucho protoglucano, más protoglucano, en el caso del cartílago hialino hay matriz territorial, interterritorial. Luego tenemos que pasar de los cartílagos a los huesos. Perdón, mi niña. Entonces consulta el componente no fibrilar sería la sustancia morfa. Sí. ¿Y la sustancia morfa cuál es el componente más importante de la sustancia morfa? Los protoglucanos. ¿Y un protoglucano qué es? Proteína más glucosaminoglutano. ¿Y qué es un glucosaminoglucano? Son disacáridos. Una secuencia de disacáridos que va a ser negativo que está trayendo agua. Ya, así ya se terminó la hueá de la No, al revés, sodio, sí, Una cadena de carbohidratos. Pero todavía no me ayuda nada en la histología que me diga que es una cadena de carbohidratos. ¿Cuál es la característica principal de esa cadena de carbohidratos? La negativo. Esta es la negativa. Que tienen grupos sulfatados y grupos carboxilos. Y esos grupos le daban carga neta negativa. Y esa carga neta negativa es la que atraía agua de solvatación junto a iones, sodio, potasio. Y eso traía agua de solvatación y eso le daba la turgencia al tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que tenemos que saber. Ya, seguimos mañana, profesor.